hermanos, el texto que el hermano acabó de leer se encuentra en el contexto de lo que el apóstol Pablo presenta. Él presenta haciendo un contraste anteriormente de ese texto del Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto es el que Dios hizo con su pueblo de Israel, en el que se entregó su ley por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y el Nuevo Pacto es la manera como Dios se relaciona ahora a partir de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que Pablo nos muestra es que el Nuevo Pacto es muy superior al Antiguo por dos aspectos. Por un lado, porque el Antiguo era un ministerio de condenación, porque no puede santificar a nadie, pero en el Nuevo Pacto se provee el poder para salvar y el poder para santificar, para salvar y santificar. Ustedes, por ejemplo, ven los relatos del Sinaí, inmediatamente cuando Moisés descendió del Sinaí, dice que por causa de la demora, dicen estos hombres que hicieron un becerro, adoraron el becerro, y en ese momento murieron como 3,000 personas. 3,000 personas fueron muertas en el ministerio de condenación. Pero si vamos a Hechos capítulo 2, encontramos que 3,000 personas fueron convertidas por la gracia a la salvación. Ahí podemos ver en estas dos historias el contraste entre el Antiguo Pacto, un pacto de condenación, y el Nuevo Pacto, un pacto de salvación. Así que, por otro lado, el Nuevo Testamento es superior al Antiguo, porque el Nuevo Pacto es una forma clara y abierta en que Dios muestra su gloria en Cristo, y eso es algo que los creyentes del Antiguo Testamento no podían ver, sino en forma velada, en forma de figuras. El Antiguo Pacto tuvo gloria, pero el Nuevo Pacto tiene una gloria mayor. Y en este trasfondo en mente es que podemos considerar, hermanos, las palabras de Pablo, porque Pablo va a decir que él sufre por causa de los escogidos al predicar este glorioso evangelio, en el cual Dios llama a salvación a muchos hombres por la obra de Jesucristo. Y eso es lo que enseña en 2 Corintios 4, 13 al 18. Y obviamente Pablo no está proponiendo una visión utópica, ni promoviendo una posición escatológica, ni que nosotros solo podemos armarnos de valor para esa gran comisión que el Señor nos ha encomendado, ni que somos soberanos cuando hacemos discípulos. Dios es soberano, pero nuestro Dios soberano nos ha dado una misión específica y bastante clara. Es decir, Dios nos ha provisto ahora en el nuevo pacto como embajadores suyos para ir a anunciar el mensaje del evangelio, para que muchas personas que están ahora en condenación ahora sean alcanzadas a salvación por la misericordia de Dios. Pero, hermanos, nosotros no podemos por nosotros mismos. Dios ha prometido acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo para anunciar este mensaje de redención. Él ha mandado a su pueblo a ser discípulos de todas las naciones y nos ha dado promesas, su presencia, el poder de su Espíritu para lograr, hermanos, sus propósitos. Así que, amparados en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, no nos conformemos solo con palabras, sino que atrevámonos a confiar en Dios. Entreguemos todo por Él y vivamos y muramos por Él y vayamos a cumplir la gran comisión, porque a esto fuimos llamados. Ayer del curso de membresía estamos hablando precisamente del rol que tiene la iglesia, por la cual Dios lo creó, y una de las cosas que decíamos es que Dios le ha placido llevar sus planes redentores en toda su creación a través de la iglesia. La iglesia es la única institución que se le ha encargado tan dignísimo rol o papel de llevar a cabo los planes redentores de Dios, y es por medio, hermanos, no puede haber salvación fuera de la iglesia, porque es a la iglesia quien se le entregó el predicar ese bendito evangelio por el cual los perdidos pueden venir a la salvación. Y estoy convencido, hermanos, que esto que estaba en el corazón del apóstol Pablo, basado en las palabras de 2 Corintios 4, 13 al 18, es que él quiere exhortarnos de tres maneras. Y hoy vamos prácticamente a exponer tres maneras en las que Pablo quiere exhortarnos en el asunto de la evangelización. En primer lugar, lo primero que él dice: al creer en el evangelio con convicción profunda de nuestras vidas, proclamemos el evangelio con confianza que
que desafía a muerte al mundo. Al creer en el Evangelio con convicción profunda en nuestras vidas, porque debemos estar convencidos, proclamemos el Evangelio con confianza que desafía la muerte en el mundo. Y ustedes dirán, es muy exagerado hablar de desafiar la muerte. Pero precisamente, hermanos, si nosotros vivimos vidas piadosas y tememos al Señor, amamos al Señor, deseamos al Señor, esas actitudes no nos dejarán estar ociosos y pasivos en cuanto al anuncio y a la proclamación de las buenas nuevas de salvación, más aún cuando vemos que un mundo entero está llevándose o está rumbo a la condenación eterna. El apóstol Pablo nos explica el poder del mensaje del Evangelio. Ya nos lo había dicho en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él reconoce la debilidad del mensajero, pero Pablo describe la aflicción que él sufre por causa de llevar ese mensaje. Y luego en el versículo 13, Pablo vuelve a los Salmos y nos recuerda, hermanos, las palabras de los Salmos para describir las circunstancias por las que estaba pasando. Así que en los versículos 1 al 12, él nos explica el poder del mensaje del Evangelio, reconoce la debilidad de nosotros, y en el versículo 13 vuelve y nos recuerda las aflicciones que como mensajeros hemos de pasar, hermanos. O sea que nosotros debemos una digna tarea, pero no estamos exentos de las aflicciones ni de los sufrimientos. El Salmo 116, un salmo de rescate escrito por un salmista que había sido salvado de la muerte, dice en el Salmo 116, 10, dice Pablo, y esta es la frase que yo creo que nos debe marcar a nosotros, porque es la palabra de Dios, y dice, creí, pero ¿qué lo lleva a creer? ¿Qué lo produce creer? Dice, por tanto hablé. Aquí el salmista, hermanos, encuentra una estrecha relación entre creer y hablar y el sufrir aflicción. No solamente que él dice creemos, por lo tanto hablamos, pero al hablar no vamos a estar exentos del sufrimiento. Por eso, hermanos, es que nosotros encontramos en el cristianismo moderno, o lo que Dios había advertido, que se iba a abrir un camino ancho en el cual se iba a proclamar un evangelio falso que lleva a la comodidad y al no sufrimiento. Cuando nos predican un evangelio de no sufrimiento, es un evangelio falso. Porque inmediatamente, hermanos, si creemos, vamos a hablar, y si hablamos, eso traerá persecución a nosotros. Pero el que cree no puede detener de hablar lo que cree. Según el salmista, el sufrimiento no puede callar el espíritu de la fe. Creemos, hablamos, pero a la vez el hablar nos va a traer sufrimiento, pero pese a que venga sufrimiento a nuestras vidas, ese sufrimiento no va a callar nuestras bocas para confesar que Cristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación. Eso lo podemos ver en Esteban, un joven de 20 años que predicaba el Evangelio cuando la iglesia de Jerusalén estaba quieta y proclamando el Evangelio solamente en el círculo de los judíos, pero una vez que él es muerto, todos se repliegan y son perseguidos, y esa persecución hace que el Evangelio se riegue por todas las extensiones de Asia, del norte de África y varios países del Mediterráneo en ese tiempo. Dice Pablo, ese es el mismo espíritu de fe en mí y en nosotros. En medio de la aflicción creemos. Según Pablo, el creer automáticamente lleva a hablar. Hermanos, yo no puedo concebir que una persona crea y esté convencida de que Dios la haya salvado y sea un cristiano y esa persona calle lo que ha creído. Porque la posesión de la fe nos lleva automáticamente, nos lleva a la proclamación de la fe. Es decir, a hablar de lo que ha pasado en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios puede hacer por aquellos que no han conocido al Señor. No podemos desconectar ambas cosas cuando hablamos del contenido de esta fe, y estoy hablando del cuerpo de todas las doctrinas que con ella conlleva. No solamente estoy hablando de la obra de Cristo en la cruz, la justificación por la fe, la redención por Cristo en su sangre, sino que también estoy hablando de muchas cosas también que deberían conocer los que no conocen de Cristo. Segunda de Corintios 4:14 dice Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Hermanos, cuando uno cree en la resurrección de Jesús,
uno proclama la resurrección de Jesús. Si usted cree que Cristo resucitó al tercer día y se levantó entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, usted va a proclamar eso. Esto nos lleva al gozo, nos llena de amor, pero también nos lleva a amar a otros anunciando esta verdad. De hecho, el amor se goza en la verdad y en proclamar la verdad a otros. Y según Pablo, no hay tal cosa como una fe privada de un Cristo resucitado. Aquellos que creen en el Evangelio de Jesús, proclaman el Evangelio de Jesús, no importa lo que le cueste. En ellos no es una luz. Los cristianos no son una luz que se esconden debajo de un almud, sino que esa luz repliega y alumbra a los que están en tinieblas. Hermanos, la luz no se puede guardar debajo de un almud. Y creo que hay una palabra necesaria para nosotros hoy en día. El cristianismo privado es una maldición profunda en nuestra cultura. Muchos cristianos creen que creen, pero no hablan de Cristo. Y pregúntese, hermano, ¿cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano, que usted es creyente? Y en nuestras iglesias, multitudes de cristianos profesantes dicen creer. Dicen: Cristo me ha salvado, su enseñanza me han servido, pero quizá, de hermanos, yo sé que me temo que un pensamiento que está en la mente de muchos es: ¿quién soy yo para decirle a mi vecino, a mi compañero de trabajo, lo que ellos deben creer? Usted quizás vea eso como prepotente, decirles que ellos están mal y yo estoy bien. O ¿quién soy yo para decirle que su creencia está mal y la mía está bien? Si son católicos, testigos de Jehová, usted dirá: bueno, ¿quién soy yo para decirle que están mal? Es más, ¿quién soy yo para decirle que si ellos no creen lo que yo creo, pasará la eternidad en el infierno? Quizás de esas preguntas nos hacemos antes de hablar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y eso impide que le hablemos. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí luchamos con esto? ¿Cuántos de nosotros luchamos con esto? ¿Cuántos años viviendo en el mismo vecindario, en el mismo barrio, pero las personas no saben que nosotros somos creyentes? Ahora, no solamente que seamos creyentes, y lo digo, que no sepan, es porque nunca le hemos hablado del Evangelio de Jesucristo. Y a veces pensamos que se nos escucha un poco arrogante y un poco amoroso al decirles a las personas que si no se arrepienten y ponen su confianza en Jesús, van a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Que si no reconocen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, van a pasar sus vidas en una perpetua perdición. Yo sé que, hermanos, esto está en el corazón de todos nosotros. Claro sería, hermanos, y claro sería arrogante y poco amoroso, a menos que lo que le decimos es verdad. El problema es que ellos están rumbo al infierno. Ellos están caminando, hermanos, hacia un destino que sin retorno, a unas llamas de sufrimiento eterno que no se pueden describir en este mundo. Así como Pablo habló de las glorias inefables del cielo, podríamos hablar también de que las cosas del infierno son inexplicables para nuestra mente en este mundo, y que no hay sufrimiento que se compare al sufrimiento que van a sufrir estas personas, valga la redundancia, en ese lugar de tormento. Y esto es lo que Pablo dice en su carta anterior. Por eso debemos movernos, y dice en 1 Corintios 15, 14 y 19, porque nosotros predicamos a un Cristo resucitado. Si Cristo resucitó, hablemos de Cristo, que Cristo ha resucitado. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces vana nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero, hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Usted está convencido de que Cristo ha resucitado? Si usted está convencido de esto, ¿sabe qué dice Pablo? Porque no habla. Si creemos, hablamos. Si esto fuera así, no tendría sentido ir a predicar el Evangelio diciéndole a las personas que tienen que seguir a Cristo para no irse al infierno. Pero si Él resucitó y Él ha pagado el precio, si Él ha conquistado la muerte y la tumba, entonces ir a proclamar a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, entonces sí tiene sentido. Si Él se levantó entre los muertos, sería sumamente arrogante quedarme quieto en mi casa mientras 135.164 personas en Pitalito están dirigiéndose rumbo al infierno.
Hermanos, eso no debería preocuparnos. Usted tiene la salvación, usted pensará, yo soy salvo, pero no, un creyente no razona así. Yo soy salvo, a mí no me importa el resto. El que ha conocido el amor a Dios también ama a su prójimo. Hermanos, ¿quién es el prójimo? Todos aquellos que están cerca de nosotros. Y por amor deberíamos advertirles del terrible peligro en el que se encuentran ellos en ese momento. No es arrogancia, hermanos. No es altivez. Yo creo, hermanos, que puede sonar arrogante, pero no es arrogancia, es amor. Cuando uno cree ese evangelio, uno habla. Cuando uno cree en la resurrección de Cristo, uno proclama la resurrección. Y la fe privada en un rey resucitado es prácticamente inconcebible. Creemos y por tanto hablamos. Si no hablas, hermanos, porque eso no está en tu corazón, porque la abundancia de tu corazón, de lo que tú albergas como lo más importante para tu vida, de eso hablas. Yo pregunto, ¿realmente creemos en el evangelio? ¿Creemos en el poder del evangelio? ¿Realmente, hermanos, creemos en el mensaje del evangelio? ¿Creemos estas buenas noticias, que Dios es soberanamente grande y creador de todo el universo y ha puesto su mirada en pecadores sin esperanza como nosotros? Que ha enviado a su Hijo para hacerse carne y derramar su ira para mostrar su poder sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Recuerda quién eres tú. Hermanos, somos pecadores que por nosotros mismos jamás habríamos conocido a Cristo y la salvación. Jamás. No se trata de nosotros. Quizá pensemos, hermanos, que nosotros hemos conocido por nosotros mismos. No es una obra milagrosa que Dios haya abierto nuestro corazón y nos haya dado a entender y quitado el velo para entender ese misterio. 3 días permaneció en la tumba y luego la piedra de la tumba es removida y la tumba queda vacía porque el Señor resucitó entre los muertos para que cualquiera que venga en fe y arrepentimiento a Él sea reconciliado, no solamente por un rato, sino para siempre, siendo enemigos de Dios. Seamos reconciliados. ¿Creemos eso, hermanos? Porque si creemos esto, dice Pablo, entonces no podemos estar callados. ¿Por qué no hablamos de Cristo? No podemos estar satisfechos de pasar nuestro tiempo y dinero, recursos y familias en planes cómodos. Hoy la iglesia, la maldición de la iglesia es la comodidad, la maldita comodidad. Porque hoy nos hemos dado a los placeres, pero no hemos dado la tarea, hermanos, a anunciar ese mensaje tan urgente. Y metas pequeñas, posesiones temporales, cuando cientos de personas no han escuchado el mensaje del evangelio de la resurrección de Cristo. Estamos obligados a anunciar a Jesucristo resucitado a los perdidos, sabiendo que mientras les hablamos enfrentamos sufrimiento y aflicción. Eso es verdad también. Hermanos, nos vamos a encontrar con vituperio, nos vamos a encontrar con insultos de la gente. Eso el Señor no dijo que nos libraría de eso. Estas cosas iban a venir. Aún nuestros seres queridos, muchos de ellos nos van a odiar. Nos van a odiar, hermanos, por predicar el evangelio. Tal vez su silencio es por miedo a que sus familiares y sus seres queridos no tengan ninguna enemistad con usted. Y en esa carta de Corintios, Pablo está defendiendo y escribiendo el dolor que él ha sufrido como parte de la proclamación del evangelio. Hermanos, a Pablo no le están sucediendo estas cosas porque está sentado en su sala viendo televisión o Netflix o mirando el celular, sino porque él está yendo a lugares peligrosos. Y todo esto lo sufre por amor a los escogidos, hermanos. Si nosotros amamos a Dios, amamos también a su pueblo, amamos a los escogidos. Y si amamos a los escogidos, vamos a pensar, a decir, ellos no van a creer a menos que el evangelio sea predicado. Y por eso vamos a abrir nuestras bocas. Como el mismo Pablo dice en 2 de Timoteo 2:10. Miren las palabras de Pablo, que deben ser las palabras nuestras. Dice, por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Él ama a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo quiero que ellos conozcan a Cristo. Yo quiero que ellos glorifiquen a Dios. Ellos están en perdición, Dios los ha escogido. Yo no sé quiénes son escogidos, pero me toca predicar, porque puedo encontrarme
a muchos escogidos que crean. O puede ser que de 100 uno, de 1000 dos. Bueno, pero debemos predicar. Si no echamos la red, no vamos a atrapar ningún pez. Pero los que vamos a atrapar es los que Dios ha puesto por su poder para ponerlos ahí. Lo vemos en el capítulo 11 de la segunda carta a Corintios. Dice Pablo, dice que ¿qué sufrió por amor a los escogidos? Él dice que sufrió cárceles, golpes, naufragios, apedreado, peligro de judíos, peligro de gentiles, hambres, fríos, todo como resultado de la proclamación del Evangelio. Tanto que en el capítulo 1, Pablo empezó la carta hablando de la aflicción que él había experimentado en Asia. Y en 2 de Corintios 1:8 dice él, noten lo que dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y él está hablando no de toda Asia, obviamente, sino de Asia Menor, de lo que hoy se llama Turquía. Y él dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y él dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo se daba por muerto en medio de esas aflicciones, pero ¿sabe qué? Él lo soportó todo por amor a los escogidos, porque él deseaba que ellos conocieran al Señor y que ellos fueran salvos. No sabemos qué fue lo que le ocurrió en particular a Pablo. No sabemos si eran bestias literales, como él dice que estábamos luchando con bestias, pero lo cierto es que Pablo estaba librando una lucha para que el Evangelio fuera conocido por el pueblo de Dios. Pero él estaba atado a esa proclamación en Asia, y esto que estaba enfrentando, estaba amenazando con eliminar su proclamación. Y es en ese contexto que Pablo dice, creí, por lo tanto hablé, sabiendo que esto vendría aflicción, pero sabiendo también que el que resucitó a Cristo no resucitará también a nosotros. Hermanos, es claro entender cuántos misioneros, hermanos, en la India han ido, y yo digo la India porque es uno de los países más difíciles para predicar el Evangelio. Sobre todo que en una ciudad como la de nosotros, que habitan 135,000 habitantes, en una ciudad del mismo perímetro, de la misma área, no habitan 135,000, habitan 5,000 millones de personas en una sola área tan pequeña. ¿Y sabe cuántas personas mueren diario en esas poblaciones de India? 5,000 personas diarias mueren en India por hambre, por situaciones precarias en las que vive. Y hay hombres que han dado su vida y saben que están poniendo en peligro su vida por predicarles el Evangelio a los hindúes. Estas no son las circunstancias que vivimos en Pitalito, pero eso no nos exime, al contrario, hermano, no nos exime el deber, al contrario, tenemos más libertad para hacerlo, hagámoslo. Pero noten que la persecución va después de la proclamación. Si hay proclamación, hay persecución. El sufrimiento por el Evangelio acompaña la difusión del Evangelio. Hermanos, ¿qué parte de la Biblia no encontramos a los siervos de Dios proclamando el Evangelio y no siendo perseguidos? Dice que en el Antiguo Testamento mataron a los profetas que hablaron la verdad, fueron muertos. El Nuevo Testamento no fue la excepción, muchos murieron por hablar la verdad, muchos fueron enterrados. El mismo Señor Jesucristo habló la verdad y fue crucificado. Todos los apóstoles de Jesucristo, por hablar la verdad, muchos sufrieron el martirio, murieron martirizados. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por el Evangelio? Mientras los cristianos tengan la boca callada, no hay problemas. Pero cuando comiencen a hablar del Evangelio y adornen ese Evangelio con sus testimonios, hay problemas. La persecución va después de la proclamación. Usted está cómodo en su vida. Tal vez hemos tomado la vida cristiana como solamente ir a la casa, ir a la iglesia, la casa, la iglesia, pero no más de esto. Solo escuchar un mensaje que nos desafía a vivir una vida cristiana, pero estamos callados. Hermanos, si vamos a tomar en serio la evangelización en nuestro entorno, debemos darnos cuenta de que no va a venir sin un costo. Toda gloria y exaltación viene con una cruz. Viene con una cruz. No hay gloria sin cruz.
a nosotros y a nuestras familias, a nuestras iglesias, las vidas de las personas a las que amamos. Ahora, no lo estamos haciendo con el deseo de buscar el peligro. Debemos ser prudentes. Esta es simplemente la realidad de proclamar el Evangelio. Eso es lo que Dios nos promete. Yo no veo otra cosa. Yo no veo una iglesia viviendo tranquilamente. A lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, todos los hombres que han proclamado la verdad han sido perseguidos. Y vamos a ver por qué Dios vino a nosotros cuando le resistíamos. Él envió a su Hijo para sacrificar su vida por nuestra salvación. Él sacrificó su vida. ¿Y sabe qué es lo que espera Dios de todo creyente? Que ellos sacrifiquen su vida por los demás, por su pueblo. Así que tiene sentido que personas que poseen este Evangelio tengan un compromiso de proclamar el Evangelio. Creímos y hablamos, sabiendo que aún la muerte no nos puede detener, porque el que resucitó a Cristo nos resucitará también a nosotros y nos llevará a su presencia. Hermanas y hermanos, al creer en el Evangelio con convicción, entonces proclamemos el Evangelio con una confianza que reta la muerte. La segunda exhortación de Pablo, que Pablo nos da esta es la segunda exhortación. Al vivir para extender la gracia de Dios, a más personas, anhelemos exaltar la gloria de Dios. Al vivir para extender la gracia de Dios en más personas, anhelemos exaltar la gloria de Dios. Hermanos, no puede ser solamente que el amor a las almas nos muevan a proclamar el mensaje del Evangelio, más aún la gloria de Dios. Amamos las dos metas que Pablo menciona aquí en el ministerio. En el versículo 15 resume el propósito de la misión evangelística. Segunda de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Lo primero que Pablo está diciendo es: estoy sufriendo, padeciendo persecución, todo por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que experimenten más y más la gracia de Dios. No es lo que queremos ver como cristianos, que aumente la gracia de Dios, ver manifestación de la gracia de Dios, ver la gracia de Dios extendiéndose a más personas, para que más hombres y más mujeres, más niños y más niñas puedan conocer al Cristo resucitado y ser salvados de sus pecados, que pasen de las tinieblas a la luz, que sean libradas de la condenación eterna y que puedan experimentar la comunión con la presencia de Dios. Es decir, queremos, hermanos, que más hombres glorifiquen a Dios. Dios merece la adoración de todos. Ese lugar debería, como decíamos en el himno, tus iglesias queremos ver llenas. Pero ¿cuál es el fin de querer ver llenas las iglesias? Que hayan más almas, que den gracias a Dios, que glorifiquen a Dios. Pero debemos entender que la gran comisión es una meta dual. El propósito de la evangelización es mayor que la salvación de almas, como si esto fuera suficiente. Escuchen lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Así que si ustedes están agradecidos, lo que deberían hacer es dar gloria a Dios. ¿Para qué proclamamos el Evangelio? Para que muchos dan gracias a Dios, para que tengan acciones de gracia. ¿Y para qué acciones de gracia? Para que ellos se muevan a glorificar a Dios, a adorar a Dios, para que las iglesias sean llenas de adoradores. Y la segunda meta, la meta suprema, el fin apropiado de la gran comisión, no es la salvación de las almas, es la gloria de Dios, y más específicamente acciones de gracias para la gloria de Dios. El fin del evangelismo es más personas contentas en Dios. El catecismo dice así: dice que el propósito por el cual Dios creó al hombre es para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La única forma en que el hombre es feliz, está contento, está satisfecho en su vida, es cuando este hombre vive para dar gloria a Dios. ¿Queremos almas felices? Entonces debemos ver almas que glorifiquen a Dios. Ese es el clamor del salmista en Primera de Crónicas 16:31. Dice así: alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina.
El deseo de todo cristiano es ver no un grupo de personas pequeño proclamando al Señor, sino muchas personas proclamando al Señor. Ese mismo clamor del apóstol Pablo cuando dijo en Romanos, es el mismo cuando dijo en Romanos 15, 20 al 21, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Sin el Evangelio, los hombres no están dando gracias a Dios. Y eso lo escuchamos en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y noten lo que dice la condición de los hombres en el estado caído en que se encuentran. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profetando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Mire lo que hace un hombre que no agradece a Dios. Un hombre que no glorifica a Dios, ¿qué hace? Cambia la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que enzorraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este es el problema. Hermanos, ¿por qué encontramos tanta expresión de la homosexualidad, del lesbianismo en el tiempo de hoy, del feminismo? Dios los ha entregado a una mente reprobada. ¿Por qué razón? Porque ellos no han tenido en cuenta en darle gloria a Dios y en darle gracias a Dios. Muchas personas no le están dando gracias a Dios, no le dan gloria a Dios. Es por eso que debemos anunciar el Evangelio. Esta es la cura contra el problema del mundo. Cuando vimos la serie de la epístola a Romanos, vimos que en Romanos 15, 24, Pablo expresa su anhelo de ir a España a predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Y él les dice, necesito que ustedes me ayuden a ir allá, le dice a los hermanos de Roma, porque hay gente allá que no está dando gracias a Dios, no está dándole la gloria a Dios. Esto es lo que nos mueve a la evangelización, la gloria de Dios. Hermanos, debemos sacrificar nuestras vidas y evangelizar porque estamos convencidos de que nuestro Dios merece la gloria, la honra, la alabanza de todos los hombres. Jesús posee toda autoridad, Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de nuestro servicio, nuestras vidas son suyas. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con estas almas que Dios nos ha dado? Usted no puede hacer con su vida lo que usted quiera. El alma es suya, su vida no es suya, es de Dios. Y usted debe hacer con su vida lo que Dios ha llamado a hacer. Y usted debe ser un heraldo, un mensajero de ese mensaje de salvación. Entonces tenemos dos metas que nos motivan a anunciar el Evangelio. Uno, por amor a ellos. Y dos, para la gloria de Cristo. Estamos buscando un día, como en Apocalipsis, hermanos, cuando haya una multitud innumerable alrededor del trono de Dios, diciendo en Apocalipsis 19:1, dice que después de esto oí una gran voz. Él no dice, y esto para los que de pronto entiendan que el himno, los himnos que cantamos es una expresión de unidad, donde no hay una voz principal. Todos nosotros somos el grupo de alabanza. Quizá alguno llega, ¿y dónde está el grupo de alabanza de la iglesia? El grupo de alabanza de la iglesia es la iglesia. Porque ese es el deseo de nosotros, que varias naciones de distinta lengua, pueblo y nación glorifican a Dios. Dice Apocalipsis 19:1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, pero no eran voces, sino una que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aquí ven cumplida las dos metas, la salvación
de muchos hombres siendo un solo cuerpo y la gloria, y todos ellos a una sola voz dándole gloria a Dios. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Venimos aquí unirnos como un solo cuerpo a darle la gloria a Dios, pero deseamos que sean más con nosotros. Estas dos cosas son las que hacen grande a la gran comisión: la salvación por amor a los demás, más y más personas salvas, y todos dando gloria a Dios. Eso nos lleva a la última exhortación. La tercera exhortación es: mientras continuamente estamos mirando la gloria eterna de Dios, con gozo abracemos el sufrimiento temporal de parte de Dios. Yo creo que parece algo que es difícil de asimilar, pero mientras continuamente miramos el rostro, la gloria eterna de Dios, con gozo abracemos el sufrimiento temporal de parte de Dios. Por eso es que tiene sentido lo que Pablo dice. Mientras creamos este evangelio y lo proclamemos, Pablo dice en 2 Corintios 4:16, en la segunda parte dice: nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quién dijo, hermanos, que hacer discípulos de todas las naciones es algo fácil? De hecho, hermanos, la iglesia fue llamada a eso. Si usted es creyente, usted fue llamado a eso como parte del cuerpo de Cristo. Si usted no lo está haciendo, usted está faltando el llamado que Dios le ha hecho a usted. Vemos una mujer samaritana que Cristo le habla. Esta mujer ahora ha visto su pecado, se convierte al Señor y va a su pueblo y les predica el evangelio y le habla todas las cosas que Cristo les dijo. Eso es una expresión de una persona que ha creído. Pero dice en 2 Corintios 4:3, dice Pablo: pero si nuestro evangelio está encubierto, está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Hay una batalla cósmica entre el Dios único y verdadero y el Dios de este siglo. Dios soberanamente está llevando sus planes redentores en este mundo a través de nosotros, su pueblo, para que los que están en oscuridad sean iluminados por el evangelio de Jesucristo y escapen del lazo del diablo y sirvan al Señor y le adoren. Ellos están en lazo del diablo. Seguimos a un Salvador que envía a sus discípulos, dice Pablo, como ovejas al matadero. Hermanos, esa figura nos dice mucho, ¿no? Como ovejas al matadero. No al lugar bueno para las ovejas, sino en medio de lobos, dice. El Señor Jesús dijo en Juan 15:21, que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y la única conclusión, hermanos, de todo esto es que nuestro peligro en este mundo aumenta en proporción a nuestra relación con Cristo y con el compromiso con la gran comisión. La única posible exhortación de estas palabras es a todo el que quiere, y escuchen esto, hermanos, a todo el que quiere una vida cómoda, aléjese de Jesús. Si usted ha decidido vivir una vida cómoda, usted se está alejando de Jesús. Eso es lo que pasó con el joven rico. Él no quiso seguir a Cristo porque ese camino implicaba sufrimiento. Él amaba la comodidad, las riquezas de este mundo, pero no estaba dispuesto a dejar su comodidad por seguir los sufrimientos, ese camino estrecho que lleva a la salvación. Porque por eso dice la Biblia que el justo con dificultad se salva, porque son muchas las dificultades que debe atravesar. No es un camino de rosas, es un camino de espinas, es un camino angosto donde la comodidad no cabe. Hermanos, parece que cuando Cristo predicaba el evangelio a muchos, parece que en vez de convencerles de seguirle, los convencía que no le siguieran. Aquel hombre que iba a enterrar a su padre: Señor, vea primero que entierra a mi padre y luego te sigo.
Y el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Por eso decía Pablo que por muchas tribulaciones entrarán en el reino de Dios. Entraremos al reino de Dios no cómodamente, hermanos, en la sala de su casa, viviendo su vida, pensando que usted es un cristiano cuando su vida es cómoda. En 2 Timoteo 3:12 dice, una exhortación que Pablo da a todos nosotros. Noten esto, los cristianos todos somos llamados a vivir piadosamente, ¿cierto? ¿Es verdad? A temer a Dios, a amar a Dios, somos llamados a esto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Padecerán persecución. Padecerán. No está diciendo, algunos de pronto pasarán, no, todos van a padecer persecución. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 4:12, dice de esto, no se sorprendan si viene alguna dificultad o alguna tribulación. Dice, amados, no os sorprendáis del juego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois, note esto, sois participantes ¿de quién? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es como si Pedro estuviera diciendo, si ustedes no están dispuestos a sufrir con Cristo, tampoco están dispuestos a gozarse con Cristo. Si no hay sufrimiento, si para ustedes el vivir no es Cristo y sufrir por Cristo, entonces el morir para ustedes tampoco va a ser ganancia. Jesús dice a la iglesia, el diablo va a poner a algunos de ustedes en prisión y deben ser fieles ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Eso lo dice en Apocalipsis 6:9-11, que hay más mártires por venir. Así que esta es la enseñanza inevitable del Nuevo Testamento. Mientras más pasión tengamos por difundir el Evangelio, más sufriremos. No porque estemos buscando el sufrimiento, sino, hermanos, porque estamos hablando de Cristo. Y sufrir por el Evangelio es parte de la difusión del Evangelio. Y todo esto viene de Dios. No es un accidente, es según el diseño de Dios. Así que hemos hecho, creo que, hermanos, en nuestro tiempo, la iglesia, la maldición es que hemos hecho de la seguridad un Dios, no solamente en nuestra cultura, sino también en nuestras iglesias. Decimos que sabiduría y seguridad es lo mismo, y hemos utilizado nuestro dinero para tener seguridad, muy diferente, hermanos, a los discípulos de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, no estoy diciendo que no seamos prudentes y sabios, pero hay un riesgo para lograr la gran comisión, y si no estamos dispuestos a tomar los riesgos, no seremos parte de la gran comisión, porque estamos valorando más la seguridad por encima de la obediencia. Bueno, aquí la palabra clave es en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Para ir terminando, esta es la misma frase que hay al principio del capítulo. Aunque hay sufrimiento, ¿sabe qué? No desfallecemos. Dice Pablo en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros. Mire que esta tribulación que viene por causa de la proclamación en nosotros va a producir algo. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento pudiera ser inevitable, pero el propósito de Dios es indetenible, porque están diseñados por Dios para mi bien, para que cada día sea más como Cristo. Hermanos, cuando me parezco más a Cristo, cuando me parezca más a Cristo, voy a ser perseguido por este mundo, porque este mundo odia a Dios, odia a Cristo. El sufrimiento va a venir y es parte de que nos estamos pareciendo a Cristo. Filipenses 1:29, otra promesa dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Vamos a sufrir. Como dice al comienzo de esta carta en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
y note eso lo que dice Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando nosotros nos vemos en más aflicciones, cuando nos fortalecemos más en el Señor. Por eso que las iglesias son débiles, porque no proclaman el Evangelio, pero proclaman el Evangelio, lo proclaman, van a venir sufrimiento. El sufrimiento trae fortaleza, y la fortaleza no nos deja ser débiles. El sufrimiento es inevitable para el propósito de Dios, es indetenible para nuestro gozo, para la gloria de Dios en el mundo. A la luz de todo esto, hermanos, nuestro sufrimiento no se compara, hermanos, con el eterno peso de gloria. Nuestro sufrimiento es leve y momentáneo, y la eternidad nos dirá que valió la pena. Yo creo que, hermanos, todo el que ocupó su vida en su seguridad y en su comodidad va a decir: este negocio no fue lo mejor. Si dice Pablo, note las últimas palabras, o las palabras de Pablo en el Romanos 8, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, note lo que dice Pablo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Va a venir sufrimiento por la proclamación? Desde luego que sí. Pero ¿saben qué? Esas cosas no nos van a separar del amor de Dios. Estamos como ovejas en el matadero, pero no nos separarán del amor de Dios. Al contrario, fortalecerá nuestro carácter cada día como el de Cristo. Nos fortaleceremos en nuestra debilidad y veremos, hermanos, que este sufrimiento fue leve y momentáneo comparado con las glorias eternas que esperan a todos aquellos que viven para el Señor. Ahí podemos decir como Pablo: para mí el vivir fue Cristo y ahora el morir es ganancia. Que Dios nos ayude, hermanos, en esto.